Ok, bueno, vamos a empezar aquí la Gemara en la Gimel Amud Beis. El shiur de hoy es Leilui Nishmat Meir Tzadik Ben Moishe. Ok, bueno, vamos a empezar aquí en la Gemara. Ayer nos quedamos tuvimos la Machloikes entre la Machloikes entre Abba Shaul y el Tanekame con respecto a cuánta trume hay que comer para hacer Hayef Hoimish. De acuerdo con el Tanekame, mientras uno come un kezais, ya se considera que comió y no me importa cuál sea el valor. No, el valor tiene que ser, sí, no, aparentemente no me importa el valor. Mientras sea un kezais, ya con eso ya soy hayef de pagar el hoimesh por haber comido la trume. De acuerdo con Abba Shaul, él dijo no, la trume tiene que tener un valor de Shaveh Prutah. Y si no tiene Shaveh Prutah, no hay un hiyur de pagar el hoimesh. Ayer trajimos la opinión de Rav Popo, donde Rav Popo opina que, de acuerdo con Abba Shaul, no es suficiente que tenga el valor de una prutah, sino Abba Shaul requiere también que tenga el volumen de un kezais. O sea, Abba Shaul requiere las dos, también kezais y también Shaveh Prutah. Es lo que dijo Rav Popo. Trajimos una braise, que no voy a repetir hoy, pero nada más trajimos una braise, donde de la braise se entendió que de acuerdo con Abba Shaul es suficiente que tenga Shaveh Prutah, aunque no tenga el volumen de un kezais. Y con esa braise la Gemara rechazó la cita de Rav Popo que Abba Shaul requiere las dos. Después dijo la Gemara, y en realidad el mismo Rav Popo se retractó de su cita. Y eso es lo que vamos a ver hoy, donde encontramos que Rav Popo se retractó de su cita, que Abba Shaul requiere también kezais y también Shaveh Prutah. Entonces vamos a empezar la Gemara aquí la Met Gimel, perdón, la Met Beis o Mut Beis, me equivoqué, perdón, la Met Beis o Mut Beis. Vamos a empezar aquí la Gemara en Ve'av Rav Popo Od Arbe. Estamos aquí a más o menos unas 13, 14 líneas más o menos de abajo para arriba. Ve'av Rav Popo Od Arbe. Y también Rav Popo se retractó de su cita, y también Rav Popo en realidad opina que de acuerdo con Abba Shaul es suficiente Shaveh Prutah y no se requiere kezais. ¿Dónde encontramos que Rav Popo se retractó? Detalles, porque estudiamos una braise. Dice el Posuk con respecto a Meile, Vejotó Bishrogo, que Meile, que también tiene un hiyuf, que la verdad que tiene a Noé de Egdes, también tiene que pagar el Egdes, también tiene que pagar Jomish, también tiene que tener un Korban Meile. La Torah nos dice, Vejotó Bishrogo, que si es de que la persona va a pecar sin querer. Prat le Meisi, viene a excluir que es una persona tiene a Noé de Egdes a propósito, ahí no se aplica ni el Joimes ni el Korban Meile. Y se la Gemara de Alodino, y esto lo podemos aprender de un Kalva Joimer. ¿Cómo podríamos aprender un Kalva Joimer? Que el que transgrede Meilo a propósito no tiene que tener un Korban. Umash she'ar mitzvahs shechayev bohem kodes. Pues de el resto de las mitzvahs, o sea, cualquier chiyuf kodes, si comió heilev, si o cualquier hiyuf noizar, o cualquier hiyuf kodes que haya comido la persona, que haya transgredido la persona, si lo hizo a propósito, es poto de un korban hatos, meilo, que es más liviano, she'ein bo kores, que el que transgrede meile, el que tiene a Noé de Egdos a propósito, no es hayef kores. Ein odin she'pota es amedi, no con más razón, va a ser el que tiene a Noé de Egdos a propósito, va a ser potur. Entonces aquí la cámara tiene un kalva joimer. Sí, she'ar mitzvahs que son hayef kores. El que las hace a propósito es potur de korban. Meile, que es menos grave, no con más razón el que los hace a propósito hacer potur de korban. Y se la Gemara no, de este calvajomer no es un buen calvajomer, te puedo tirar el calvajomer. ¿Por qué? Porque hay una cumbre de Meile sobre Shear Mitzvahs, que son Hayef Kores. No hay mamá sobre Shear Mitzvahs, que no Hayef Boy Mitzvahs, el resto de las Mitzvahs no son Hayef Mitzvah Videi Shomayim. Toy Marbe Meile, que es más homo que Shear Mitzvahs, Hayef Boy Mitzvah, porque es Hayef Mitzvah Videi Shomayim.
Talmud Loimar, por eso es necesario, como no lo puedo aprender del resto de las midas, por eso es necesario que el Poduk me diga, Bishkogó, Prat, Lemeisi. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la Gemara? Aquí la Braille me está diciendo una cosa un poco extraña, que es lo que la Gemara preguntar ahorita. Sabemos que el castigo de el que transgrede un She'ar Mitzves, que es Hayef Kores, y el que transgrede Meile es Hayef Mise. Ahora, son Kores y Mise, Bidei Shomayim, son un poco diferentes. En unos minutos les voy a explicar en qué son diferentes. Pero son dos tipos de muertes, Mina Shomayim, que son un poco diferentes. La memoria es así. She'ar Mitzves, como Heilef, como Noisar, son más Homur que Meile, porque She'ar Mitzves tienen Kores y Meile tiene únicamente Miso Bidei Shomayim. Por lo tanto, la Gemara quiere hacer un Kalvajoimer, que decir, el She'ar Mitzvah son potur de Korban cuando se da a propósito, colche que en Meile va a ser potur de Korban. Viene la Gemara y dice el Kalvajoimer, no, pero Meile tiene una jumbre que es Miso Bidei Shomayim y She'ar Mitzvah no son Miso Bidei Shomayim. Y por eso no puede hacer Kalvajoimer. Entonces la Gemara pregunta, no entiendo esta braise. ¿Qué es peor? ¿Kores es más homor o Miso de Shomayim es más homor? Del principio de la braise, cuando la braise quiere del Kalvajoimer, se entiende que Kores es más homor. Por eso estamos diciendo, si She'ar Mitzvah son Hayef Kores y son potur de Korban, colche que en Meile que es Hayef únicamente Mitzvah potur de Korban. Pero después la Gemara, cuando preguntan contra el Kalvajoimer, dice, no, pero Meile es más homor, pero es Hayef Mise. Sí, pero ya me dijiste que Kores es más homor que Mise. Entonces decídete, ¿Kores es más homor o Mise es más homor? Sí, Kores es más homor, entonces es un buen Kalvajoimer. Si Mise es más homor, entonces, ¿cuál fue la Hava Minas del Kalvajoimer? De Omarle, como dijo, así es como hay que estudiar la braise. Que en realidad Kores es más homor. Y la verdad así es. ¿Cuál es la diferencia ahora sí? ¿Cuál es la diferencia entre Kores y Miso de Shomayim? Es un tema que no es una opinión única, pero más o menos en los dos lugares, en las dos cosas que encontramos en los Rishonim, que dicen que Kores es más homor que Miso de Shomayim. Número uno, encontramos en Rashi en varios lugares que Kores es más homor porque Kores afecta también a los hijos y Miso de Shomayim únicamente al pecador y no a los hijos. Eso es una diferencia. Hay quienes discuten, quienes dicen que no, que Kores no afecta a los hijos, que hay otra cosa llamada Ariri, que no sí afecta a los hijos. Pero de acuerdo con Rashi, generalmente, Kores afecta también a los hijos y Miso de Shomayim no afecta a los hijos. Otra nafkemine que traen los Rishonim es que Kores afecta también después de la muerte. Kores también afecta al alma. Miso de Shomayim únicamente al cuerpo. Pero de cualquier manera, nuestra Gemara dice que es algo aceptado. Definitivamente, Kores es más homor que Miso de Shomayim. Por lo tanto, el Kalvajoimer que hicimos originalmente es un buen Kalvajoimer. Sí, Male, She'ar, Mitzvah, que son Hayef Kores, y con todo y todo son potur de Korban, Meile, que es Hayef únicamente Bidei Shomayim, colche que va a ser potur de Korban. Entonces, el Kalvajoimer es un buen Kalvajoimer. Ahora, ¿qué es cuál es la jumbre de Meile que la demora y que la Braille encontró para tirar el Kalvajoimer? Ojikoman. Así es, esa es la jumbre de Meile. Ahorita lo que vamos a ver ahorita es cuál es la jumbre de Meile sobre She'ar Mitzvah. Y dice lo siguiente. Entonces, ¿la persona prefiere morir que tener Kores? Claro, es que Kores es Miso Bidei Shomayim plus afecta a los hijos plus afecta al alma. Wow. Miso Bidei Shomayim es únicamente Miso Bidei Shomayim sin afectar a los hijos, sin afectar al alma. Una vez que alguien tiene Kores, ¿hay manera de salirse de eso? Sube. ¿Y le quita Kores de Chuba? La que estoy casi seguro que es la Gemora al principio que es la Gemora ahí al principio del tercer periodo de Maques. Estoy casi seguro, no, estoy 90% seguro que ahí la Gemora al principio del tercer periodo de Maques. Ahí que con Kores sí existe la Chuba. Casi seguro. No estoy 100%, pero casi seguro que ahí lo trae, tiene que checar. Sí.
Ok. Dice la Gemara. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahorita vamos a explicar la seifa de la Braise. La seifa de la Braise, que es la que trae en qué sentido Meile es más homur que Sharmit. Esto es lo que vamos a ver ahorita. Omar de Ojikoma. Y le dijo, así es como hay que usar la Braise. Lo iba a Marta de Sharmit, pues que en lo jaez buen mi sobre pojos mi quesais. Toy más de Meile, te jaez buen mi sobre pojos mi quesais. ¿En qué sentido Meile es más homur? Porque Shar mitzves, como Heile, como Noizar, no es Hayev Mise de pocos miquezais. Una persona come Heile, pocos miquezais, no hay ningún Hiyuf Kores ahí. En cambio, Meile, a lo mejor por una parte el Hiyuf es más liviano porque es Hiyuf Mise y no Kores, pero por otra parte el Hiyuf de Meile es inclusive por pocos miquezais. Esa es la jumbe que Meile tiene sobre Shar mitzves. Y por esa jumbre ya no podemos hacer Kalvajoimer y tenemos que acudir al punto de Mishkobo para excluir de Meizit. ¿Sí? Ok, entonces yo caigo a mí de dos veces. Ok. Veomar y le dijo Rav Nachum bar Yitzchok al Rav Chiyo bar Abi, después que le dijo esa explicación, no andas que tu mente se tranquila, sin actos de ti, porque me tranquilizaste a mí, como que dándole las gracias por tu explicación de la Braise, que tengas tranquilidad por haberme tranquilizado con esa explicación de la Braise. Y de Omar le contesta a Gajillo Bar, ¿por qué te tranquilizaste? Mi respuesta que te di no es una buena respuesta. ¿Por qué? De Rabo y Rav Seixes, Sodo Benarga. Rabo y Rav Seixes le arrojaron flechas a esa respuesta, no aceptaron esta explicación de la Braise. ¿Por qué no la aceptaron? Porque man chamatle de Omar, Meile Bemise, ¿quién es el man de Omar que dice que Meile es Hayev Mise? La realidad es que si nos fijamos en la Toire, no vamos a encontrar en ningún lugar que dice que el que tiene a Noé de a propósito es Hayev Mise. ¿De dónde la aprendemos? Que la persona que transgrede Meile a propósito es Hayev Mise. Hay una Gzeire Shove muy famosa que aprendemos en realidad, casi todas las alojas de mí las aprendemos en Gzeire Shove. Hay una Gzeire Shove muy famosa, es Het Mitrume. Es una Gzeire muy famosa. Con Trume encontramos el Hiyuv Mise. ¿Dónde la Torah escribió el Hiyuv Mise en Trume? Porque cuando la Torah habla de Trume, fíjense aquí en el punto que acabo de poner en la pantalla, en realidad no está hablando de Trume, está hablando de una persona que come cochim con tume, y inmediatamente el siguiente pozo que sí está hablando de Trume dice entonces ya que dice e inmediatamente después dice y ese coide está refiriendo a Trume. Entonces, de ahí aprendemos que el que come Trume es Hayev Miso Bidei Shomai. Y tenemos una famosa Gzeire Shove entre Trume y Meile. Het. Está escrito con respecto a Trume la palabra Het, está escrito con respecto a Meile la palabra Het. Aquí, Rashi con nosotros trae toda una lista de alogos que aprendemos de esa Gzeire Shove. Y entre las cosas que aprendemos de Gzeire Shove, ¿cuál es? Igual que Miso, pero igual que Trume es Hayev Miso Bidei Shomai, así también Meile es Hayev Miso Bidei Shomai. Entonces dice la Gemara así: Mancha Marle de Omar y dice Meilo Bemise, que es el man de Omar que dice que el que transgrede Meile a propósito es Hayev Miso Bidei Shomai, Revi. De Tania, como destruyas una braise, Eifid Bemeile, una persona que transgrede Meile a propósito, Revi hoy me remiso, veja joven, hombre en Beazore. Sajom dice, no hay un la. Aunque hacen la Gzeire Shove, Het Mitrume, no la hacen con respecto al tema del Hiyuv Mise. Con otras alojes sí la hacen. O sea, aquí la machloides entre Rev y los Sajomim no es si hacemos la Gzeire Shove, Het Mitrume o no. Todo el mundo hace esa Gzeire Shove. La machloides es si la Gzeire Shove la utilizamos también para el Hiyuv Mise o no la utilizamos para el Hiyuv Mise. Revi dice, la utilizamos para el Hiyuv Mise. Rabodon dice, no lo tenemos para Hiyuv Mise. Ahora, de Revi. ¿Cuál es el motivo de Revi que dice que Meile es Hayev Mise?
Omar Abiabo, Gomar Het Mitrume, Matromo de Miso, Avmeilo de Miso. Ahora, Umino, y de aquí también puedo aprender, ya que todo el mejor que Meilet Hayev Miso es de Trume, de aquí aprendemos Matrume de Kezais, Avmeilo de Kezais, igual de que Trume para el Hayev Miso es con un Kezais, Meile para el Hayev Miso también es con un Kezais. Entonces, con esto estamos tirando la explicación que trajimos en la Braisa hace unos minutos. Hace unos minutos quisimos explicar la Braisa. ¿Qué? Antes dijimos que con menos, ¿no? Exactamente, es lo que nos preguntando. Antes quisimos explicar la Braisa que en qué sentido Meile es más homur que Shear Mitzves, en el sentido de que Meile es Hayev Mitzvah de pocos Mikezais y Shear Mitzvah es Hayev Mitzvah únicamente Beyoiser Mikezais. Entonces, sobre esa respuesta es lo que viene la Sodobenal, están arrojando flechas. Esa respuesta no puede ser posible que es la explicación de la Braisa, porque de acuerdo con el man de Omar que dice que Meile es Hayev Mitzvah, ¿de dónde la aprende? De Trume? Y ya que Trume es más de un Kezais, entonces Meile también sería más de un Kezais. Entonces, cuando estamos tirando la respuesta. Ahora, ¿cuál es la explicación de la Braisa? La vamos a decir en unos minutos. Pero antes de eso, ahorita viene todo el motivo que estamos leyendo esto, ahorita viene por lo siguiente. Un matib le Rav Popo, y pregunta a Rav Popo sobre esto. Mi mai del Rebi que Rabonon Svirole, ¿quién te dijo que Rebi opina como Rabonon? Que para hacer Hayev Mise en Trume se requiere más de un Kezai. Dilma Kabashol Svirole, a lo mejor Rebi opina como Abashol, que para hacer Hayev Trume se requiere, es suficiente que tenga Shabbat Plutá, aunque tenga menos de un Kezai. Que estamos inspirados en Maris Roshove Plutá para el Kezai de Hayev. Eso es lo que Rafa preguntó. ¿Quién te dijo que Rebi opina que en Trume se requiere más de un Kezai? A lo mejor Rebi opina como Abashol, que no se requiere Kezai. Dice la Gemore, Rav Popo de Omar Abashol Tartiboy. Ayer dijimos que ¿qué dijo Rav Popo? Que de acuerdo con Abashol se requiere también que también sobre Pluto. Entonces, ¿cómo me está diciendo ahorita Rav Popo? A lo mejor Rebi opina como Abashol, que no se requiere Kezai. Ayer el mismo Rav Popo me está preguntando, ese Rav Popo dijo que de acuerdo con Abashol se requiere también sobre Pluto y también Kezai. Los mami no. Odarbe. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Rav Popo se retractó de su shite. Entonces, todo lo que trajimos era para esto. Ayer mencionamos que Rav Popo dijo que de acuerdo con Abashol se requiere también sobre Plute y también Kezais. Y ayer acabamos diciendo que Rav Popo mismo se retractó de su shite. ¿Dónde encontramos que Rav Popo se retractó de su shite? Aquí lo encontramos. Cuando Rav Popo pregunta, a lo mejor él opina como Abashol que no se requiere Kezais. De esta pregunta vemos que Rav Popo se retractó de su sitio. ¿Ok? Rav-Jesi, Todos lo trajimos para eso. Una pregunta, Rav-Jesi. ¿Qué es más grave? ¿Hacer meile o comer de trume? Realmente meile es más grave. Igual. No, porque meile es de Ekdesh, es del Koidesh. Trume también tiene Kedusha, Trume es del Cohen. En realidad es así. ¿Cómo nosotros podemos determinar la gravedad de las aveires? A través del castigo. Esa es nuestra manera de medir la gravedad de las aveires. Hay aveires que son Hayev, Sreifo o Skile, que es lo más joven. Hay aveires que son Hayev, Genek o Herek, que es menos. Hay aveires que son Hayev Kor, hay aveires que son Hayev Makes. Hay aveires que ni siquiera tienen Hayev Makes. Esa es la manera en la cual nosotros determinamos la gravedad. ¿Sí? No es nuestra lógica lo que determina que es más grave, que es menos grave. Es el castigo que le impuso la Toile lo que determina. Por lo tanto, entre Meile y Trume, que los dos son Hayev Miso Bidei Shomai, entonces vemos que los dos están al mismo nivel. Ok. Aunque, como digo, aunque muchas veces nuestra lógica puede ¿cómo se llama? Puede decirnos diferente.
pero lo que determina es el castigo. Aquí estoy viendo, o sea, no recuerdo por qué lo escribí, pero a lo mejor usted entré tarde, entonces a lo mejor no. Pero aquí veo que el Toises Rabbeinu Peretz pregunta que Yodua, que Kores es more homor que Misa B'dei Shomayim. ¿Correcto? Y en Egel Halim Nasos es ¿cómo podemos hacer el Kalbejoim? No, eso fue lo que, por eso sí hicimos el Kalbajoim originalmente. Entonces aquí contesta Yerushalmi que Shebemisa B'dei Shomayim lo rak odom niftar elo shegama momoin ne'evad. ¿Ah, sí? Kores de Interesante. Rakoish en Keim Yesh Chumbro B'miso B'dei Shomayim, y por eso necesitamos el post de Mai. Ok, entonces eso es, ok, pues ya sé, eso fue, bueno, en la Gemore tuvimos un Tzat al principio, que Miso de Shomai tiene una jumbre mayor que Kores. Entonces, lo que está explicando aquí tu Rabino Pérez es, Bijlal, ¿cuál fue la Havamina que Miso de Shomai es más homor que Kores? Se está diciendo que Miso de Shomai afecta el dinero también. En cambio, Kores no. ¿Sí? Pero finalmente la Gemore sí quedó que Kores es más homor, ¿sí? ¿Y en qué sentido Meir es más homor? Entonces ahí es lo que estamos ahorita. Ahorita es lo que vamos a ver en qué sentido Meir es más homor que Shear Mitzvahs. Porque primero quisimos decir que Meir es Hayef de pocos miquesáis. Eso que Meir es Hayef de pocos miquesáis ya lo rechazamos. Porque el Mandomer que dice que Meir es Hayef en Mise, ese Mandomer también opina como Rabonon que Trume es más de un quesáis. Entonces, ahorita lo que vamos a ver ahorita, ya nos estamos desviando un poquito de la suya, pero lo que vamos a ver ahorita es la explicación de la Braise. En la Braise nos dimos cuenta que en cierta cosa Meile es más homur que Sharmitzes. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar ahorita, en qué sentido Meile es más homur que Sharmitzes. Ahora, antes de ver la Gemore que vamos a ver ahorita, donde van a explicar en qué sentido Meile es más homor que Shar Mitzvahs, siento yo que es importante una pequeña introducción. Hay tres conceptos que tenemos que son los siguientes: Beshoigek, Misasek y Ein Misasek. ¿Qué significa Beshoigek? ¿Qué significa Misasek? Que Beshoigek también se llama Mishaven. ¿Qué significa Misasek y qué significa Misasek? Son tres niveles diferentes de hacer las cosas de manera sin querer. ¿Qué son esos tres niveles? Es así. Cuando decimos Beshoigek, es cuando una persona tiene una cabone de hacer una meloje, pero pensó que está permitido. Por ejemplo, cortar una planta en Shabbat. La persona fue, tomó las tijeras y fue al campo para cortar una planta. Lo único es de que la persona no sabía que existe una meloje de cortar plantas. O la persona pensó que era domingo, no sabía que era Shabbat. Pero eso es Beshoigek. Cuando la persona quiso hacer lo que hizo, lo único de que pensó, ya está permitido. Después viene un segundo nivel. En este segundo nivel se llama Misasek, que también quiere decir cuando él no tuvo cabona. ¿Qué quiere decir eso? La persona no tuvo cabona de hacer una meloje, pero tuvo cabona de hacer la acción. ¿Qué quiere decir que no tuvo cabona de hacer la meloje, pero sí la acción? ¿Qué quiere decir eso? Y hagan de cuenta, la persona fue y quiso cortar una planta permitida. ¿Sí? O sea, hagan de cuenta, tenía dos plantas delante de él, y era Shabbat. Él quiso cortar la planta que ya estaba desprendida de la tierra, donde no hay una meloje, ¿sí? Por equivocación, se distrajo, se le fue chueca la mano, y en vez de cortar la planta permitida, cortó la planta prohibida. Pero se dio cuenta, eso es diferente al caso de Beshoigek. Beshoigek quiso cortar la planta que cortó, luego de que pensó que estaba permitido. En el caso de Misasek, quiso cortar una permitida y por equivocación acabó cortando la prohibida. Ese es un ejemplo. Le voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, con respecto a Meile, que es lo que te vamos a ver ahorita. Hagan de cuenta, una persona tenía delante de él dos telas para calentarse. Una era de Ekdesh, la otra era de Julin. La persona quiso tomar la tela de Julin para calentarse. Por equivocación, tomó la tela de Ekdesh y se calentó. Eso es un caso de
Misasek no tuvo cabone de calentarse con la tela de Ekdesh, pero sí tuvo cabone de calentarse. Si estaba mitasek, estaba ocupado en calentarse. Lo único es de que lo quería hacer con la permitida y lo acabó haciendo con la prohibida. Y después hay otro nivel, ¿sí? Que es el nivel de Ein Misasek. Ni siquiera quiero hacer la acción. Por ejemplo, no quería cortar. Estaba ocupado en levantar plantas desprendidas. Y por equivocación, cortó a la hora de levantar, no sé, cortó de alguna manera una planta prohibida. Entonces, eso es Misasek, que ni siquiera quiso hacer la acción. Un ejemplo que trae Rashi con respecto a Meile sería lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa cuando la persona extiende la mano, no sé, extiende la mano para lo que sea, y no se dio cuenta, y ahí había un poco de aceite de Ekdesh, y a la hora de extender la mano, se untó la mano con aceite de Ekdesh. Pero no estaba ocupado en untarse. Nada más extendió la mano y se le untó la mano con aceite de Ekdesh. Eso es Ein Misasek. ¿Sí? Que ni siquiera quiso hacer la acción de untarse y acabó haciendo la acción de untarse con aceite prohibido. ¿Sí? Son los tres niveles. De Shoigen, cuando... ¿Sí? Perdón, aquí dice cortó y en los dos dice cortó. Yo creo que, si no mal recuerdo, debía de ser arrancó, no cortó, porque cortó ya tendría un cuchillo y ya estaría prohibido. Vamos a ver la Gemora. La cortó, exactamente cómo la cortó, no estoy seguro. Pero digo, estos ejemplos que yo escribí aquí los vamos a ver ahorita dentro de la Gemora. El punto aquí es exactamente el Metziut, cómo puede ser, no sé, a lo mejor tenía el cuchillo en la mano y no tenía intención de usar el cuchillo. Extendió la mano para levantar una planta y como tenía el cuchillo en la mano, sin querer cortó. Pero no es de que estaba mitad, no es de que estaba involucrado, ocupado en cortar algo. A lo mejor nomás tenía el cuchillo en la mano, pero no es de que estaba interesado en cortar algo ahorita. ¿Sí? Pero si están claros los tres conceptos, Beshoyes quiso hacer la meloje, no se está permitido. Misasek la quiso hacer en algo permitido y le surgió en algo prohibido. Misasek es que ni siquiera estaba ocupado en hacer esa acción. ¿Es lo que nosotros llamamos ones? No. Oines es que ¿cómo se llama? Accidente. Oines es de que... Pues es un accidente que estiré la mano y me la embarré. Yo no quería hacer nada. O sea, no tiene nada que ver con ninguna intención. Sí, pero no, aquí no se utiliza la palabra oines, es en mitad. Puede ser que generalmente los casos de oines entran en la categoría de eino misase, que eso puede ser. Sí, oines es algo que sucede por accidente, generalmente entra en la categoría de eino misase. ¿Sí? Ok, pero es importante esos tres conceptos. Ahora que ya son los tres conceptos, ahorita vamos a ver la Gemora. Porque ahorita regresamos a nuestra Gemora. ¿Qué es lo que queremos saber ahorita? ¿En qué sentido Meile es más homur que Shear Mitzvahs? ¿Ok? Es lo que queremos ver ahorita. Dice la Gemora lo siguiente. Marbre de Ravno, Omar. Así es como hay que estudiar la Braise. La Braise cuando dice que Meile es más homo que Shear Mitzvahs, así es como hay que estudiar la Braise. Lo imamarto be Shear Mitzvahs, sheloso ben shein mishaven tie mishaven. Que el resto de las mitzvahs ahí no, el eino mishaven no es que mishaven. ¿Qué quiere decir eso? Shein mishaven lachtojes a tolus fejoda que está mejor. Pero se está hablando en mishaven, que es lo mismo que misate, que el nivel intermedio. Que en Shear Mitzvahs el nivel intermedio no sería hayef. No, el nivel intermedio no es como el nivel de arriba. ¿Por qué no? Shein mishaven lachtojes a tolus fejoda que está mejor. Si quiso cortar una planta permitida desprendida y por equivocación cortó la prohibida, la que estaba conectada, Shepotur, con el resto de las mitzvahs, el nivel de mitasek va a ser potur de un corbón. Toimar bemeile, en cambio bemeile, shein nishaven lishamen begizei julin. Si tú acabó de calentarse con unas lanas de julin, benishamen begizei hoy le acabó calentándote con unas lanas de ekresh,
de Corban Oilo, Shemuel, sí transgrede Meile. Entonces le dice Marbre de Ravno, ¿en qué sentido Meile es mejor que Shar Mitzvahs? En el sentido de que Shar Mitzvahs, en el caso de Misasek, que es Ein Mishaben, serían Potur. En cambio, Meile, en el caso de Misasek, en Mishaben, sería Hayev. En el nivel número 2, ahí es donde Meile es más como que Shar Mitzvahs. Rav Nachum bar Yitzchok dice, no, oje Komar, así es como hay que estudiar la Braise. ¿En qué sentido Meile es más homer que Shar Mitzvahs? Lo imamar de Shar Mitzvahs, sheken lo mitzchayev buen shen misase que misase. En el resto de las mitzvahs, si lo hizo en misase, si ni siquiera tiene la acción, no va a ser Hayev como que si fue misase. Si misjaven la actividad a todos, quiso levantar lo desprendido, Bejotaje la mejubar y acabó cortándolo con lo conectado, se potura, iba a ser potur. Toiman de Meile, en cambio Meile. Seguimos sitio dole clil y todo el jefe. Extendió la mano para agarrar un objeto y no se dio cuenta y ahí había un poco de aceite. Besaj yo no besheven el coines y sin querer se untó aceite de coines. Shemuel, que ahí sí va a ser Hayev Meile. Entonces les dice Rav Nachum, ¿en qué sentido Meile es más solo que Shar Mitzvahs? Que Shar Mitzvahs, cuando en el tercer nivel de Ein Misasek, no decimos que es como Misasek. Y si fue Ein Misasek, Shar Mitzvahs no van a ser Hayev. En cambio, Meile, inclusive en ese nivel de Misasek, aunque ni siquiera quiso hacer la acción, en Meile sí va a ser Hayev. Entonces aquí acabamos de entender. ¿Qué? Por eso mismo Meile es más homer que Shar Mitzvahs, y como Meile es más homer que Shar Mitzvahs, ya no podemos aprender el Kalvajoimer, que si Shar Mitzvahs es Hayev Kor, es Potur de Korban, Meile que es Potur de Korban, con más razón va a ser Hayev, va a ser Potur de Korban. Ya no podemos aprender ese Kalvajoimer, porque encontramos en algo que Meile es más homer que Shar Mitzvahs. ¿En qué Meile es más homer que Shar Mitzvahs? De acuerdo con Marbar Ravno, es en el caso de Misasek, que Shear Mitzvahs es Potur y Meile es Hayev. De acuerdo con Rav Nachum bar Yitzchok, en el caso de Ein Misasek, que Shear Mitzvahs va a ser Potur y Meile va a ser Hayev. ¿Sí? Eso es nada más para explicar en qué sentido Meile es más Hayev que Shear Mitzvahs. La manera que esto queda finalmente es de la siguiente manera. Con respecto a, tenemos 3 niveles, Beshoy, Midek y En Misasek. Con respecto a Shabbat, definitivamente, únicamente Beshoy es Hayev, pero el nivel de Misasek y de Ein Misasek va a ser Potur. Con respecto a Shar Mitzvahs, Beshoy es Hayev, Misasek, de acuerdo con Marbre de Ravno, es Potur, y en ese sentido, Meile es más homer que Shar Mitzvahs, de acuerdo con en el nivel de Misasek, de acuerdo con Marbre de Ravno. Pero de acuerdo con Rav Nachum bar Yitzchok, que Misasek en Shar Mitzvahs es Hayev, entonces, ¿en qué sentido Meile es más homer que Shar Mitzvahs? En el nivel de Ein Misasek, que de acuerdo con que en el caso de Meile, Ein Misasek es Hayev, en el caso de Shar Mitzvahs, Ein Misasek sería Potur. ¿De acuerdo con Rav? ¿Sí? Eso es. ¿Qué es Ein Misasek? En mitad del tercer nivel. ¿Qué es Ein Misasek? En mitad de cuando ni siquiera quiero hacer la acción. Es lo que podría decir que yo creo que un Oines entra en la categoría de Ein Misasek. Sí, pero no quiero decir que es Oines. Nada más Oines es un tipo de Ein Misasek. Pero Ein Misasek yo creo que es un poco más amplio que Oines. ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué sentido es más amplio que Oines? Porque ¿qué es lo que pasa si no fue un accidente? Hagan de cuenta, yo quería agarrar un clip y a la hora de extender la mano, unté mi mano con aceite. Y yo, hagan de cuenta, si yo hubiera sido lo suficientemente precavido, no hubiera untado mi mano con aceite. Pero no fui lo suficientemente precavido. Entonces, en ese caso es Ein Misasek, pero no es un Oines. Oines es que tomé mis precauciones y todo pasó. Por eso digo, generalmente los Oinsim entran en el Misasek, pero Ein Misasek es más extenso que Oines. Porque podemos tener casos de Ein Misasek que no son Oinsim. ¿Sí? Generalmente los Oinsim son todos Ein Misasek. Porque yo no estaba
Porque si eso no quiere decir que yo no estaba ocupado en hacer esa cosa. Sí. ¿Ok? Pero básicamente... Pero como eso que hay es lo- una contradicción, por aquí Rav Nachman ¿Y por qué hay una contradicción? ¿Entendí? Baritzhak pone Hayab en Mitasek para Shal Mitzvot. ¿Correcto? Sí, porque Rav Nachman Baritzhak en Mitasek pone que es Hayab y en Mitasek es Patur. Entonces sería más fuerte en Mitasek que sí se cuidó de no hacerlo, y en el otro que no se cuidó, es Patur. Sí, por eso dije que no, aquí el tema de Mitasek no está directamente relacionado con cuándo se cuidó, cuánto no. Mitasek es que él estaba ocupado en hacer la acción. Lo único de que quiso hacer la acción en un objeto permitido y acabó haciendo la acción en un objeto prohibido. En Mitasek es que ni siquiera quiso hacer la acción. ¿Sí? Por ejemplo, dijimos misa de que es que se quiso calentar con una lana de Julin y acabó calentándose con una lana de Ekdes. En mitad de que es que ni siquiera quiso untarse, no estaba ocupado en untarse la mano con aceite, estaba ocupado en extender la mano para agarrar un cli. Y no se dio cuenta, y ahí había un poco de aceite y a la hora de extender la mano, untó la mano con aceite. Sí, pero no, esto no está directamente relacionado con qué tan precavida fue la persona. Esto O sea, no es que depende se más, cuidó. ¿estaba ocupado No. en la acción o no estaba ocupado en la acción? ¿Ok? Ok, bueno, esto fue nada más para explicar el tema de en qué sentido Meile es más común que Sharmitzes. Hay que apurarnos un poquito atrasados, hay que seguir adelante. Omar, ok, ahora, vamos a regresar a lo que tuvimos en una braise ayer. Ayer tuvimos en la braise Omar Mar, ¿cómo es posible tener trumas Hometz? Únicamente yo separé trume cuando no era Hometz y después se volvió Hometz. Abolibris Hometz, trumos, y yo tengo Hometz en Pesach. Y yo digo, este Hometz en Pesach, este Hometz es truma, libre a cola y no queduce. No le cae la queduce al Hometz en Pesach. No le cae queduce strume al Hometz en Pesach. Dice la Gemara, Minane Mili, ¿de dónde sabemos esto? ¿Sí? ¿De dónde sabemos que si yo tengo Hometz en Pesach y lo quiero y le quiero que le caiga el Shem Trume, no le puede caer el Shem Trume al Hometz en Pesach? Porque no es de él. ¿Qué? Porque no es de él. Ok, ese es un punto importante, no lo había pensado. La Gemara lo va a aprender de Zuki. Lo que Moshe está diciendo es un punto que la verdad no lo había pensado, pero es un punto bastante importante. ¿Sí? Tuvimos aquí al principio de la Mesejte, de que todo lo que es Osur Banoe no es de la persona para santificarlo, no es de la persona para, ¿cómo se llama?, para hacerlo Efker, ahí es lo que tuvimos al principio. ¿Sí? Entonces aquí lo que Moisés está diciendo es lo siguiente: igual de Cayuna, para que yo separe trume, tiene que ser mi trume. Yo no puedo separar trume de algo que no me pertenece a mí. Digo, a menos que me hagan shliach, pero si no me hicieron shliach, yo no puedo separar trume de algo que no me pertenece a mí. Entonces, por ahorita, ¿por qué? Lo que está preguntando Moisés, ¿por qué la Gemara está buscando mejorot, fuentes? ¿De dónde sabemos de que Hometz en Pesach no puedo separarlo como trume? Tampoco hay que aprenderlo porque no es mío. Ya que es urbano, no me pertenece a mí. Es buena pregunta, la verdad no lo sé. No sé cuál es el motivo. Lo tendría que checar. ¿Sí? La Gemara va a traer otras fuentes. ¿Por qué lo que dijo Moisés no es una buena fuente? No sé. Es muy buen punto, no sé. Lo tengo que checar. No, porque el Hometz sí era de él, estaba en su poder, estaba en su Pero propiedad. No, pero, No importa, pero ya estaba, pero estaba haciendo una beire. No, por eso yo estoy apoyando la pregunta de Moisés en algo que tuve al principio de la Mesejte, de que lo que es Osur Banoe, automáticamente ya no se considera de la persona. Pero sí estaba, el Lemaise sí era de él, porque él lo tenía Sí, y él era pero dueño. ya no se considera de él. Entonces, para hacer la pregunta un poquito más fuerte, aquí me tengo que meter un poco con Achroinim para hacer la pregunta un poco más fuerte. La Gemara habló específicamente de Efker. No es de él para hacerlo Efker. ¿Sí?
Eso es lo que tuvieron. No es de él para ser bitul y bitul mitam efker. ¿Sí? Efker, de acuerdo con el libro, sois que trae que Efker funciona mirin neder. ¿Por qué? No estoy seguro, pero así funciona mirin neder. Trume también funciona mirin neder. Eso también hay varios lugares. Entonces, viendo de esa manera, se hace un poco más fuerte de que, igual de que no es de él para hacerlo Efker, tampoco es de él para hacerlo trume. No sé, como digo, es una pregunta buena, lo tengo que checar, no sé la respuesta. Sí, no es que ya estaba antes de Pesach como para hacer Hometz, y como ya está para hacer Hometz y va a pasar durante Pesach, ya sea con él o con Ekdesh, pues no podría tener beneficio, ese ya no puede, nunca será permitido. Yo creo que esa es la razón. No, pero eso es parte del problema. Ya que es urbano, ¿cómo lo puedes separar como trume? Por eso. ¿Sí? Pero lo que estamos diciendo estoy un poco más. Ya dijimos de que algo que no es algo que es urbano, ya no se considera propiedad de la persona. Okay. Entonces eso lo hace más fuerte. Pero no sé, tendría que ver por la respuesta, no sé cuál es la respuesta. Sí, la memoria ahorita va a traer otras fuentes. ¿De dónde sabemos que Hometz en Pesach no lo puedo usar como, no puedo separar trume de Hometz en Pesach? Es lo que vamos a ver ahorita. Dos fuentes vamos a ver ahorita. Fuente número 1. Omar Nachum Baritzko, Omar Claris del Posuk Titen Loi. Yo creo que ahorita ya viendo la respuesta, creo que ya tengo la respuesta a la pregunta de Moshe. Dice la memoria. Omar Kra Titen Loi Velo Leoiro. La Torah dice con respecto a separar trume, dásela a él. Y hacemos una troce que sea para uso de él completamente y no únicamente para que lo pueda quemar. Ahora, este mejor Rashi trae que este es un mejor inclusive para Rabbi Yossi Aglili, que es Mutar Beanoy. Entonces, puede ser, no estoy seguro, puede ser que no Hinami, de acuerdo con Rabbi Shimon, con Rabbi Yehuda, que es Osur Beanoy, no necesito un mejor. ¿Por qué? Porque ya que es Osur Beanoy, no es de él, y como no es de él, no lo puede separar trume. Pero la Gemara está trayendo inclusive de acuerdo con Rabbi Yossi Aglili, que es Mutar Beanoy, y como es Mutar Beanoy, si se considera de él, con todo y todo, no puede separar trume de joven. ¿Por qué no puede? Porque hay una lógica que la trume que estoy separando tiene que ser para el Cohen, para comer, no únicamente para prender fuego. Y sobre lo pregunta la Gemara, me dice tenemos una Mishnah. Entonces, mina tome a la tor, no puedo separar trume tmea para permitir frutas teorim. Veim Torah misi separé truma tmea para permitir frutas teorim, trumoso truma. La truma bediebet funciona. Abamai, ¿por qué separar truma tmea? Funciona, leimo lo veloloiro, truma tmea también funciona únicamente para prenderla, no para comerla. Entonces, igual que si vamos a esta roce de loi velole oiro, entonces igual de que separar Hometz no funciona, separar Trumet Mea tampoco debe funcionar, porque Trumet Mea tampoco la puede comer. Contesta la Gemara, no hay caso, no es pregunta, hay una diferencia entre Trumet Mea y Hometz. Oso, y están con respecto a la Trumet Mea, o hizo los Adajoisher. Ya que tuvo un tiempo donde sí había posibilidad de separar Trumet de estas frutas, porque antes de que se impurificó, si hubiera podido separar trume de esas frutas, una vez que se impurificó, sigue teniendo la posibilidad de separar trume de ellas. En cambio, ojo con respecto a Hometz, lo hizo los Shasahoishe. ¿Sí? No, estamos hablando cuando no se puede parar Hometz como trume, únicamente un Hometz que nunca tuvo la posibilidad de ser separado. ¿Cuál es el caso de un Hometz que nunca tuvo la posibilidad de ser separado como trume? Que donde Achmitz bemejubar, estás hablando de que fermentó inclusive cuando estaba conectado a la tierra. Abol Achmitz betolus o hinami de cocho, pero si es de que fermentó una vez de que estaba desprendido, ahí sí va a estar
sí va a caer el Shem Truma, Omar Le'in. Efectivamente, yo le voy a hacer un pozo, pero de cualquier manera, ¿qué es lo que está diciendo la Gemara? La Gemara está diciendo que todo esto que estamos diciendo, que no puedo tomar Hometz y separarlo como Trume, eso es únicamente un Hometz que nunca tuvo la posibilidad de ser separado como Trume. ¿Cuál es el Hometz que nunca tuvo la posibilidad de ser separado como Trume? Cuando fermentó, cuando todavía estaba conectado a la tierra, que de esa manera, cuando estaba conectado a la tierra, no tenía la posibilidad de separar Trume de él. Y ahí fermentó. Entonces, cuando lo corté, ya tengo posibilidad de separar Trume de él, ya es Hometz. Entonces, nunca tuvo Shazah Koisher, nunca tuvo la posibilidad de separar Trumo de él. En cambio, Trumo Tmeo, que ahí sí hubo un tiempo en el cual pude haber separado Trume de ella, la corté y ahorita puedo separar Trumo de ella, después se purificó, ahí, aunque ahorita, si se la doy al Cohen, no la va a poder comer y únicamente la va a poder prender, con todo y todo la puedo separar, utilizar como Trume, y lo mismo sería, si yo tengo, hagan de cuenta, un pan antes de Pesach, y después viene Pesach, ¿sí? Ya que yo lo pude haber separado antes de Pesach, en Pesach también lo puedo separar. O yo coseché en Jolamoed Pesach. Ya que en ese momento lo puedo separar, aunque ahorita fermente, también lo voy a poder separar. ¿Cuál es el caso en el cual no puedo separar Hometz en Pesach? Únicamente un caso en el cual nunca existió una posibilidad de separar Trume de esta fruta. ¿Cuándo es eso? Cuando fermentó, cuando estaba todavía conectado. Y dice la Gemara, y esto es un poco que en Daniel, por decreto de los Malojim son las palabras, y por dicho, Kadish es otro tipo de Malojim, son los decretos. Es una manera de decir, así fue decretado por parte de los dijeron los Malojim, que fue decretado que únicamente Hometz, que nunca tuvo posibilidad de separar Trume de él, o sea, que fermentó cuando estaba conectado, a eso del Hometz que no puede utilizar como Trume. Pero Hometz que fermentó después de que lo corté, ese Hometz sí se puede utilizar como Trume. Eso es, Vejen Morim Bebe Midroso Kamati, y así en el Beit como yo estoy diciendo, que ese es único el Hometz que estamos hablando, el cual no se puede utilizar como Trume. Eso es una fuente. Y como dije, esto va de acuerdo con la Gemara se entiende que esto se requiere de acuerdo con Rabbi Yossi Aglili, que es mutar de Anoy. Ahora, Kioso Rabuno Breyer Yoshua, cuando vino Rabuno Breyer Yoshua, él trajo una fuente diferente. Él dijo lo siguiente, Omar Kra, ¿de dónde sabemos de que no puedes utilizar Hometz como Trume? Aprendemos el siguiente pozo. Dice el pozo, Reishis, a la Torah le llama a la Trume Reishis, Reishis de Conejos, Yoshejove y Psorejo. ¿Qué significa la palabra Reishis? Reishis significa principio de, o sea, principio de algo. ¿Sí? Quiere decir de que hay un Reishis, si hay un Reishis, quiere decir que también hay un segundo. ¿Sí? ¿Sí? Reishis es principio de algo, quiere decir que hay algo aparte del Reishis. Por lo tanto, de aquí aprendemos Sheshireo Nikarin le Israel. Que el resto es algo que se reconoce país. ¿Qué dice que se reconoce? Rashi explica de Israel. Una regla que aprendemos de Rashi es lo siguiente. A través de separar Trume, para que la Trume caiga, tiene que ser una Trume que está habilitando el resto. Esa es la regla, eso es lo que hablamos de Rashi. ¿Qué es para que la Trume funcione? Tiene que ser una Trume que habilita el resto. Ahora, dice Rashi, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo Hometz en Pesach. En este momento es Osur Beagile y con respecto a la Noé depende de acuerdo con Rabbi Yosef. El mundo hermano de acuerdo con los otros con la visión Rabbi Yosef hermano. El momento que yo voy a separar Trume, tengo aquí mi pan de 1 kilo. Yo voy a cortarle un cachito y separar como Trume. ¿Qué va a pasar con el resto del pan? ¿Sabe qué va a pasar? Completamente nada. Antes estaba prohibido
y como el Homer en Pesach ahorita va a seguir estando prohibido. ¿Cuándo Dios sirve separar Trume? Para que caiga el Trume tiene que ser que a la hora que yo estoy separando, estoy habilitando el resto. Pero si todo lo que tengo aquí es Hometz y en Pesach, a la hora de separar no estoy habilitando el resto, no cae el Trume. De acuerdo con esto, aquí hay un Rabbi Akiva Eger que dice lo siguiente, salga una nafkemina muy grande, de acuerdo con esa respuesta. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo frutas de Tebel que no son Hometz? Y tengo un pedacito de Hometz que también es Tebel. De acuerdo con esta respuesta, dice Rabbi Akiva Eger, sí puedo tomar este Hometz en Pesach y llamarlo Trume, porque ahora sí va a habilitar el resto de las frutas que no son Hometz. Si cuando no puedo separar Hometz, cuando no puedo utilizar Hometz como Trume, estoy separando Hometz para Hometz. ¿Por qué? Porque no estoy habilitando el resto. Pero si estoy separando Hometz para algo que no es Hometz, entonces en este caso sí puedo separar Hometz porque sí voy a habilitar el resto. Así trae la Rabbi Akiva Eger que, digo, lo trae como pregunta, pero así es lo que sabe, pero con esta respuesta. Ok. De cualquier manera, esa es la segunda fuente. Reishit se Shilon y Karim de Israel, yo se en Shilon y Karim, y por eso mismo, cuando tengo mi pan grandote y quiero cortar un cachito y darlo como trume, ahí no va a crecer trume, porque al cortar ese cachito y darlo como trume no me va a habilitar el resto del pan, porque el resto del pan va a seguir siendo osurban, ¿no? Y es a cosas que trume tiene que habilitar el resto. Y si no habilita el resto, entonces no cae el trume sobre eso. Ok. Hasta aquí está claro, porque vamos a pasar ahorita a otro tema completamente diferente. Vamos a pasar a un tema ahorita de Tume, un tema que la verdad no entendí qué es lo que la Gemara, por qué lo trajo aquí, hasta casi el final del DAF vamos a entender por qué la Gemara lo trajo. Pero vamos a pasar ahorita a otro tema completamente diferente de lo que estamos hablando ahorita. Dice la Gemara. Yosef Rav Abio Kamei de Rav Histo. Estaba sentado Rav Abio delante de Rav Histo. Ve Yosef y se sentó, ve Omar y dijo. Interesante, porque dice dos veces reciente, porque la manera que funcionaba anteriormente, ahí, cuando en los shiurim, era todo el mundo estaba sentado, ¿sí? Ahora, alguien quería hacer una pregunta que hacía, se para, pide permiso para hacer la pregunta. Una vez que lo tragan el permiso, se sienta y hace la pregunta. Por eso mismo dice aquí, yo si me baja para Rabio Camerafiso, está sentado y baja para Rabio de Rafiso. Quiso hacer una pregunta, se paró, pidió permiso, lo otorgaron el permiso, ve Yosif ve Omar, se sentó y dijo, mi Rabio dijo ya, se sentó y ahora sí ya dijo lo que dijo. Lo siguiente. Dijo nombre de Rabio, dijo, Anovi Shenitno, uvas que se impurificaron. Y ahorita la persona quiere, ¿cómo se llama? Y ahorita la persona quiere comer estas uvas sin que quiere comer el jugo de uva sin que el jugo de uva se impurifique. Entonces ya sí, Dorjon pocos mi que hizo, que las exprima en cantidades menores de que hizo. Y de esa manera no se va a impurificar el jugo de uva, el vino, y ese vino se va a poder utilizar para nesojin. O sea, la persona tiene uvas que quería en estas uvas hacer un vino para vertirlo sobre el mizbeach, pero se le impurificaron las uvas. ¿Cómo le hace para de estas uvas tmein sacar vino tor para nesojin? ¿Cómo le hace? Que tome cantidades menores de un kebeitzo y los vaya exprimiendo poco a poco. ¿Cómo funciona eso? Nada más una línea más y ahora les explico cómo funciona. Alma, vemos aquí, Kosovar, Mashkin Nifkat Pkidi, que el líquido que está dentro de las uvas está como depositado en la uva, como que estuviera en un cli, no se considera parte de la uva, sino se considera como que la cáscara de la uva es como un vasito y el líquido adentro es como un líquido dentro del vaso. Leimas kamitami, ¿cuándo se va a impurificar este líquido? Lehisojit leu,
cuando lo impurifique, cuando lo exprima. Lejisohid leu, cuando lo exprima, le dice le shiure, ya el shiure ya está menor de un kebeitzo. ¿Qué nos está diciendo la Gemara? En realidad esta Gemara hay que saber que hay en los Rishonim dos maneras diferentes de entender toda esta Gemara. Nosotros nos vamos a enfocar en la manera, en la shita de Rashi. La shita de Rashi es la siguiente. Para que una comida reciba tume, no requiere ningún shiur. Afilu de mashu, por más chiquita que sea la comida, si tiene contacto con tume, recibe tume. Pero para que una comida impurifique un mashke o un segundo líquido, ahí se requiere que la comida tenga un shiur de kebeitz. Esa es la regla de acuerdo con Rashi. Si oige lo más que me cabe el tume de Holshen, abol ein metama gerimelo, oige de kebeitz o más que berevis. Es aquí, está Rashi a la mitad del lomo, la shita de Rashi, los Rishonim discuten. Pero esa es la shita de Rashi. Para recibir tume, Beholshen, para propagar tume, se tiene que el oigel tiene que tener un kebeitzo o el más que tiene que tener un revis para que propaguen la tume a una segunda cosa. Esa es la shita de Rashi. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí con las uvas? Yo tengo uvas que se impurificaron. Las quiero exprimir y no quiero que el jugo de uva se impurifique. ¿Cómo se hace eso? Dice lo siguiente. Yo tengo un poco menos de kebeitzo de uvas, ¿correcto? La uva es tome, ¿sí? Pero ¿cuál es la parte que es tome? La cáscara es lo que es tome. El líquido que está dentro no es tome. Vemos al líquido no como parte de la uva, vemos al líquido como un líquido dentro de un vaso, así dice Rashi. Por lo tanto, el líquido sigue estando toro. Perdón, yo pensé que cuando el líquido está dentro de la uva, no tiene shem de mashke hasta que sale. Okay. Rashi dice las dos cosas. Rashi dice, número uno, ¿dónde está? Fíjense en Rashi, lo voy a ir un poquito, un poco tarde. Fíjense en Rashi, pero es muy importante verlo adentro. Rashi, Kosovar Mashkin Mifkat Kili. Es el Rashi en las líneas de tercera línea delgada. Dice así: Mufkodim en Betochazá, que están depositadas dentro de su cáscara, de en Jiburlo, no son parte de la uva. Es lo que dice Nordin Bekli, es como un líquido dentro de un utensilio. Por lo tanto, cuando se impurifica la cáscara, lo mismo más que no se impurifica el más que está dentro. Bichlal de Tumas Oichlin, de la Oichel de Kabate, Hashibi Badayo. No, esto no es parte de la comida, por lo tanto, no recibe Tumas Oichlin porque no se llama Oichel. ¿Sí? De Tumas Mashkin, a mí lo mismo, aquí viene lo que está diciendo, pues si tampoco recibe Tumas Mashkin, el piche más que me cabe el tume de Holshu, aunque el más que me cabe el tume con lo que sea, de lo ayoshe mashkolov me oilon, porque tampoco tenía un semashke. O sea, gracias está diciendo, midin parte de la uva no recibe tume porque no es parte de la uva. Ok, muy bien, no es parte de la uva, pero es un mashke que está dentro de un vaso tome. Dice, no, aunque es un mashke que está dentro de un vaso tome, no se llama mashke. Entonces, eso es lo que Rashi dice. No recibe tumas oichlin porque no es parte de la uva, y no recibe tumas mashkin porque aunque esté en contacto con la uva que es tome, pero no se llama mashke hasta que salga de la uva. Sí, por eso es necesario las dos cosas, dice Rashi. ¿Y cuando está saliendo? Entonces lo que dice la Gemara. Y cuando sale, ¿qué pasa? Como tengo aquí menos de un kebeitzo, cuando sale, entonces ya hay menos de kebeitzo. Para que una oigel impurifique, el oigel tiene que tener un volumen de kebeitzo. Por eso dice aquí la Gemara, sepáralo en montoncitos menores de kebeitzo. Y una vez que le vean montoncitos menores de kebeitzo, ahora sí, ya lo puede exprimir, porque ahorita que salga y se convierta en mashke, va a tener contacto con un oigel pocos mi kebeitzo, y como va a tener contacto con oigel pocos mi kebeitzo, no se va a volver tome. ¿Sí? Eso es lo que dice la Gemara. Pero todo eso está basado en Mifkat Kili, que es como un líquido en un vaso, no es parte del agua. Ok, seguimos adelante. Olmo Kosovar más en Mifkat Kili.
vemos de que se considera al líquido como que está depositado en este vasito, de hecho de cáscara. Ley más kametami, cuando se vuelve susceptible a recibir tumé, legisogit leu, cuando lo exprime y se vuelve más, y se vuelve susceptible a recibir tumé, legisogit leu, le dice le shiure. Una vez que lo exprimen, no tenemos un kebeitzo que lo impurifique. Pregunta la Gemora, y oji, si es así, kebeitzo nami, inclusive montoncitos de kebeitzo tampoco va a ser problema. Dicen, como se da una Mishneh, tome meis etzogan zeisim, un tome meis que está exprimiendo zeisim vanovim. Ahora, Rashi explica que no los hizo con la mano, si hizo con la mano, el momento que lo empieza a exprimir va a impurificar todo. Estamos hablando que ese tome meis originalmente tocó las uvas y las aceitunas con la mano y las impurificó, pero después a la hora de exprimir, lo está exprimiendo con un palo. No lo está tocando, con un posut kliet que no me cabe el tume. Entonces dice que beitzo mejumon. Si es de que está exprimiendo un beitzo, exacto, teoilin, el líquido que sale de las uvas de las aceitunas va a ser tor. ¿Por qué? Teoilin, ¿por qué va a ser tor? Por lo mismo. Ahora tengo un kebeitzo exacto. El momento que sale la primera gota del líquido, entonces tengo menos de kebeitzo. ¿Sí? Si yo tengo un kebeitzo exacto, el momento que sale la primera gota, tengo menos de kebeitzo. Entonces, ¿por qué me dijiste que tengo que hacer montoncitos menos de kebeitzo? Aunque haga montoncitos de kebeitzo, también va a ser lo mismo, porque el momento que sale el líquido, se disminuye el shiur de kebeitzo. Contesta la Gemora, Osomai, que me dice que es tor de yo, esas son bedievet, si lo hice con un kebeitzo, es tor. Ojo, aquí estamos lejatjile. Lejatjile, hazlo montoncitos más chiquitos. Porque si vas a ir al límite de kebeitzo, a lo mejor lo hagas con un poquito más de kebeitzo. O sea, lejatjile, haz montones menores de kebeitzo. Bedievet, si tu montón tenía un kebeitzo, también va a ser tor. Ok. Omar le Rav Chisdo, le dijo Rav Chisdo, Mainzai le dijo Rav Chisdo a Rav Achaba Rav Abio. Mainzai le dijo Rav Yochanan, ¿quién te va a escuchar a ti y a tu Rebbe Rav Yochanan? Vejí, tú me llevó, le dijo, no, la tumba que estaba en las uvas, ¿dónde se fue? Al Mocosober vemos que Rav Chisdo opina, más que mi blabli. De que vemos que Rav Chisdo opina diferente. Rav Chisdo que no estuvo de acuerdo con esto y dijo, la tumba, ¿dónde se fue? Él opina porque el mashke no está depositado, el mashke está absorbido, el mashke se considera parte de la uva. Entonces, si yo tengo una uva y la impurifico, no únicamente la uva se va a volver tome, todo el líquido adentro también se vuelve tome. Entonces le dice, si todo el líquido es tome, ¿por qué a la hora de exprimirla se le va a quitar la tume? ¿Dónde se va a ir la tume? Vechevan de Itmul, que se impurifica, Vechevan de Itmul le Ujlo y le Mashkin. Una vez que se impurifica la comida, se impurifica también el líquido de adentro. Entonces, Rav Chisda discute con Rav Yochanan y Rav Chisda dice que no decimos que el líquido es mifkat pocket y no recibe tomé, sino el líquido es miflabli, se considera absorbido, se considera parte de la uva y el momento que la uva se impurifica todo el líquido también. Entonces, aunque tenga pocos mikebeitzo, no me sirve de nada, todo se considera tomé. Ok. Omar le dijo, esto es lo que opina Omar le dijo, lo que dijo ahorita? No, que Rav Chisdo discute con Rav Yochanan. Rav Chisdo dice de que no decimos de que el liquidito es mifkat pocket y el líquido no recibe tume. Entonces decimos de que el líquido es miblabli, está absorbido en la uva, es parte de la uva, y cuando la uva se impurifica automáticamente todo el líquido. Por lo tanto, el momento que lo exprimo, ya salió el líquido tome. ¿Dónde se va la tume? Esa no era la shite de Rashi. No. Rashi dijo que era independiente de la uva. No Rashi. Rav Yochanan. Y sobre eso estoy discutiendo Rav Chisdo y Rav Yochanan. Pero cuando Rashi dice que el líquido es independiente de la uva, es mifkat pocket, es como un liquidito en un vaso. Rav Yochanan es el que dice Rav Chisdo es el que dice que es miblabli, que es parte de la uva. Por lo tanto, cuando se impurifica la uva, se impurifica también el líquido de adentro, que es parte de la uva. Esa es la majlokes que hay entre Rav Yochanan que dice que
Mifkat Pokit, y Rav Hizdo que dice Mibla Bli. Por lo tanto, de acuerdo con Rav Hizdo que dice Mibla Bli, una que se impurifica la uva, ya no hay manera de sacarle jugo puro a una uva impura. De acuerdo con Rav Hizdo. Okay. Omar le dijo de regreso, Rav Achabar Rav Abio, dijo de regreso a Rav Hizdo, de algo tizro de más que Mifkat Kiri. Ahora que tú no estás de acuerdo que decimos que el líquido se considera depositado en un vasito, de Atnan, estudiamos en una Mishnah. Tómeme ese soja al 6 y manovim mejuvoneis que veizote oiri, un tómeme que exprime aceitunas y uvas, exactamente que veizos son todo. Y habrá dicho Mifkat Pokit, como estamos diciendo nosotros, que el líquido está depositado adentro y no es parte de la fruta. Y su majito oiri, ¿se entiende por qué? Cuando el tómeme tocó estas frutas, todavía las puede exprimir sin que se impurifique el líquido. Él lo llama Miblabli, amarite oiri. Pero si tú me vas a decir Miblabli, entonces, ¿por qué van a estar todas las frutas? Omar le conté, ¿cómo va a contestar Rav Hizdo esta braise que vemos de con que el tómeme tocó las frutas, con todo y todas las frutas le puede sacar líquido tor? Omar le dijo, mira, aquí estamos hablando de anovim shelo uchshelu. Estamos hablando que las uvas no habían tenido contacto con agua para que se vuelvan muxar de kabel tume. O con que el tómeme tocó las uvas no se impurificaron porque todavía no tuvieron exer de kabel tume. Le'eimat mithashri, cuando estas uvas se vuelven muxar de kabel tume, lehisochit leu, cuando las empieza a exprimir. Hisochit leu, cuando se empieza a exprimir, bochir le shiur, ya se disminuyó el shiur. Explica aquí Toifes para la cita de Rashi lo siguiente: aunque Rashi opina que para recibir tume es suficiente kolsheu, para volverse muxar de kabel tume se requiere que beitzo, perdón. Ahí Rashi está de acuerdo que para volverse muxar de kabel tume se requiere que beitzo. O sea, ¿qué es lo que sale así? Si yo tomo una uva menos de un kebeitze y la mojo, no se vuelve muxar de kabel tume. Para que la uva se vuelva muxar de kabel tume, Rashi también está de acuerdo que tengo que tener un montón de kebeitze para que se vuelva muxar de kabel tume. Por lo tanto, ¿cómo va a entender Rav Hizda esta Mishnah del tómeme que está exprimiendo las uvas y con todo y todo el líquido va a ser tor? De la siguiente manera: el tómeme tocó las uvas y estas uvas no habían tenido contacto con líquido, entonces no se volvieron tome porque no eran muxar de kabel tume. Después empezó a exprimirlas y del momento que se exprimió, ¿qué pasa? Como se disminuyó el shiur, aunque ahorita ya el líquido ya tocó las uvas no se vuelven muxar de kabel tume. Como no se vuelven muxar de kabel tume, tampoco se van a impurificar. Así es como va a entender la Mishnah. En realidad, el mashkin y blabli, y cuando se impurifica la uva, el mashkin también se impurifica. Entonces, ¿cómo es posible que el tómeme tocó estas uvas y las exprimió? Porque estamos hablando que las tocó antes que fueron muxar de kabel tume. Y desde el momento que salió el líquido, ya se disminuyó el shiur, por lo tanto el líquido no ishir a las uvas para que reciban tume. Por eso es posible que en montones menores de un kebeitzo, el tómeme puede exprimir las uvas, inclusive, de acuerdo con Rav Hizdo, que el más es mi blabli. Un poquitito más, me lo dice la memoria. Vos decís, de ahí lo te mojí, porque si no me vas a decir así, y ahorita ya viene la relación que tiene cuando se remore. De Tania, eso que estudiamos anteriormente en la Braise. Además de doime, ¿a qué se compara como el separar trumas hometz? Le trumas tutin vanovim shenitno shein lo bolo eter achilo velo eter asopo. Dijimos anteriormente que separar hometz como trume es, de ahí la Braise dijo que no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque es como separar trume de ¿cómo se llama? De tutin vanovim, de fresas y... Bueno, no sirve, perdón, aquí me quiero
confundí algo. Anteriormente lo dijo en la Braise, el que come Hometz, Trumas Hometz, no es Hayef. ¿Por qué no es Hayef? Porque no le afectó a nada al Cohen. Y es comparar y comer Trumas Hometz es como comer trume de tutin y de fresas y granadas que se impurificaron, que no sirven de nada, que no se pueden ni comer y tampoco se pueden quemar. ¿Sí? Eso es lo que tuvimos anteriormente. Entonces, entonces, ¿qué es lo que dijeron anteriormente? Anteriormente tuvimos de que frutas, o sea, de que fresas y granadas de trume, tmea, no sirven de nada. Es lo que dijimos. Pregunta la memoria. ¿Cómo puedo decir que no sirven de nada? Hay una manera de comer, de comer estas frutas que se impurificaron. ¿Cómo? ¿Sí? Que las vaya exprimiendo en montones menores de quebeizo. Entonces aquí está trayendo una raya de que en realidad, ahorita la memoria quiere traer una raya que en realidad cuando se impurifica la fruta, se impurifica también el líquido. Porque si tú me vas a decir que cuando se impurifica la fruta, no se impurifica el líquido, y por lo tanto hay una manera de exprimir la fruta sin que el líquido se vuelva tome, ¿por qué me dijo la Braille anteriormente que fresas de trume, tmea, no sirven de nada? ¿Por qué no sirven de nada? Yo puedo tomar montones menores de un quebeizo y exprimir las frutas, sacar del líquido y tomarme el líquido, tomarme mi jugo de fresa. ¿Sí? ¿Se está clara la pregunta? ¿Sí? Que estamos preguntando lo que dijimos arriba. Arriba dijimos, de acuerdo con Rav Yochanan, si yo tengo uvas, tmei, hay manera de sacarles el jugo y que el jugo no se impurifique. ¿Correcto? Eso es lo que dijimos arriba. Pregunta la Gemore de la Braille que tuve anteriormente. Anteriormente, la Gemore, cuando estaba hablando de Trumas Hometz, lo comparó a trume de fresas tmei. ¿Correcto? ¿Por qué? Igual que trume de fresas tmei no sirve de nada, Trumas Hometz tampoco sirve de nada. Eso es lo que dijimos, ¿correcto? Pregunta la Gemore, ¿por qué me estás diciendo que trume de fresas tmei no sirve de nada? Pues yo puedo tomar las fresas en montones menores de un quebeizo y exprimir la fresa y tomarme el jugo no se vuelve tome, igual que dijimos arriba, que cuando tomo la uva y le saco la uva tmea y le saco el jugo, si es menos de un quebeizo, el jugo no se vuelve tome. Lo mismo con la fresa, yo puedo exprimirle el jugo y no se va a volver tome. Entonces, ¿por qué me dijo la Braise que la trume de la fresa tmea no sirve de nada? Claro que sí sirve. Exprimen en montones menores de un quebeizo y tómate el jugo. Contesta la Gemore. La razón que no queremos que exprima estas fresas tmei, aunque sean montones menores de un quebeizo, por miedo a que se vaya a comer la fresa y transgreda el iso de comer trumot tmeo. Arriba estamos hablando de Julin. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si la persona toma la uva tmea y se la come, no hay un iso de comer Julin tmei. Aquí que estamos hablando de trume, no queremos que la exprima la fruta, la fresa tmea, por miedo a que se la vaya a comer. Por eso la trume de fresas tmei no sirve de nada. Sí, porque aunque teóricamente pudo haberlas exprimido de acá del jugo tor, no lo dejamos que lo haga por miedo a que se vaya a comer las fresas mientras las está exprimiendo. Sí, pero arriba que estás hablando de Julin, no me importa que exprima las uvas Julin, porque aunque se las coman, no hay un iso de comer Julin betume. ¿Ok? ¿Pero más o menos claro? Más o menos. ¿Ok? Más o menos. Bueno. Ok. Shikoya. Shkoyak, muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias.
Buen día. Buen día. Buen día a Vaya. todos.